Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología hablando sobre la fisiología en el embarazo. En el video pasado ya hablé sobre lo que era la fisiología femenina en cuanto al ciclo hormonal, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. En esta ocasión ya toca hablar sobre la fisiología del embarazo. Voy a empezar hablando de lo que ocurre desde la fecundación, así como también los factores hormonales implicados durante el embarazo y qué cambios fisiológicos existen en todo el embarazo. Para hablar de la fecundación hay que recordar un poquito lo que habíamos hablado en el video pasado, de lo que era el proceso de la ovogenia, cómo pasaba un huevo inmaduro a un huevo maduro, por decirlo así, y también del desarrollo folicular, esto pues en el ovario. Lo más importante en cuanto a la ovogenia era de que pues primero en una etapa embrionaria encontrábamos a la célula germinal primordial. Después, por mitosis se transformaba en un óvulo primordial, después por otra mitosis a un óvulo primario. Y aquí quería cambiar y se pasó a una meiosis, pero no logró completar la meiosis 1, sino que se quedó interrumpido en profase 1. Y ya aquí tenemos a la niña, ya está creciendo y todo esto. En la pubertad lo que pasaba era que con el incremento de las hormonas como FSH y LH, lo que pasaba es de que este ovocito primario que estaba interrumpido en profase 1 pasa ahora sí toda la meiosis 1, completa la primera meiosis, produciendo así un ovocito secundario ya con 23 cromosomas. Pero ahora ya que quiere pasar a completar la meiosis 2, no lo logra, sino que se queda interrumpido, pero ahora en metafase 2. Aquí era lo importante, puesto que cada mes ocurre la ovulación. También durante todo el mes veíamos cómo se desarrollaba todo este folículo. Cada mes se va a liberar un óvulo mediante el proceso de ovulación, ¿ok? Este folículo pues liberaba al óvulo junto con lo que es la corona radiada, que correspondía a células de la teca externa, esta cápsula que rodeaba al óvulo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Gracias a la ovulación, y si existió coito y liberación del espermatozoide, ¿qué es lo que va a ocurrir o lo que puede llegar a ocurrir? La fecundación, que es cuando el espermatozoide llega y se une al óvulo, generando así el cigoto. Y aquí lo podemos ver de mejor forma. Vamos a tener que el óvulo, gracias al proceso de la ovulación, pues va a salir y se va a ir principalmente a lo que es la cavidad peritoneal. Después llega hacia lo que es la trompa de falopio. Llega y va a llegar aproximadamente hacia la ampolla en espera de una fecundación, ¿ok? Que pues es el sitio más probable de una fecundación. Para esto ya transcurrió un día. Pero esto pues obviamente a nivel del óvulo. Pero ¿qué pasa con el espermatozoide? Entonces en el espermatozoide, cuando hubo coito y se liberó el espermatozoide y llega al nivel del útero, el espermatozoide se caracteriza por liberar prostaglandinas, ¿ok? Estas prostaglandinas pueden inducir contracción, bueno, inducen más bien una contracción en el útero. Obviamente no son contracciones muy fuertes, puesto que si no a la mujer pues le dolería, ¿ok? Pero sí son contracciones leves que permiten o que facilitan al espermatozoide llegar a estos niveles de acá, poder alcanzar la trompa de falopio. De igual forma, no solo la prostaglandina está implicada en esto, sino que también la oxitocina liberada por la mujer gracias a un orgasmo. Esta oxitocina llega a los receptores que son numerosos en el útero y también impulsan una contracción. Les repito, no son contracciones fuertes, sino que simplemente son leves para favorecer a que el espermatozoide llegue hasta lo que es la trompa de falopio. Entonces pues ya, tanto el óvulo ya caminó un poquito hacia lo que es la ampolla y el espermatozoide pues ya caminó mucho hacia lo que es la ampolla. ¿Qué va a pasar? Pues el espermatozoide, empieza a invadir el óvulo. Tiene que atravesar lo que es la corona radiada, recordemos que eran las células de la teca externa, tiene que atravesar también la zona pelúcida y por último la membrana de lo que es el óvulo. Y como lo podemos ver aquí ya la cabecita del espermatozoide pues ya entra. Y pues aquí ya se forma lo que es el cigoto, ¿ok? Ya la unión del espermatozoide con el óvulo. Y esto va a generar ¿qué? Pues de que ya existan 23 pares de cromosomas. 23 cromosomas de parte de la madre y 23 cromosomas de parte del padre. En general, 23 pares de cromosomas. Y aquí lo podemos ver. La mujer siempre va a dar un cromosoma X. Y el hombre puede dar o un cromosoma Y o un cromosoma X. Si el padre da un cromosoma X, vamos a encontrar que pues se van a generar órganos sexuales femeninos. Si entonces el padre
si el padre da un cromosoma Y, entonces va a dar al final órganos sexuales masculinos. Así es como funciona esto de los cromosomas. Pero entonces ya vimos cómo se formó el cigoto, ¿ok? Ahora se van a empezar a multiplicar y a multiplicar las células, como se puede llegar a apreciar en esta imagen. Aquí se ven 2, aquí se ven 4, aquí ya se ven, bueno, ya ni siquiera se llegan a ver tantas divisiones, pero aquí ya a este nivel, ya más de 16 células, o a partir de 16 células, ya se le conoce como mórula, ¿ok? Ya se le conoce como mórula. Pero para que este cigoto que estaba acá no atraviese tan rápido la cavidad uterina, existe una fase lenta. Esta fase lenta se caracteriza porque aquí, a este nivel de la trompa de falopio, empieza a haber una contracción, ¿ok? Para reducir tantito la luz. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que que se propicien más multiplicaciones de células, para que no de una pase rápido al útero, sino que poco a poco se vayan multiplicando, para que después ya llegue a un blastocisto, y ahora sí este blastocisto llegue a la cavidad uterina. Y algo muy importante que se me pasaba a mencionarles, y es que a nivel de la trompa uterina existen dos mecanismos por el cual existe este desplazamiento hacia lo que es el útero. Existe lo que son los cilios y también lo que es un flujo. Existe un flujo de líquido que pues lleva una corriente de acá hasta lo que es el útero, y también existe lo de los cilios. Los cilios van a ser impulsados por lo que son los estrógenos, ¿ok? Los estrógenos que se llegan a liberar por este cuerpo lúteo después de la fecundación, pues estos cilios como que van a ir empujando a lo que es el óvulo en dirección a lo que es el útero. Entonces ya vimos cómo pasaba de un cigoto a una mórula y después a un blastocisto. ¿Qué va a pasar después? Pues lo vamos a ver en esta imagen de acá. Aquí tenemos a toda esta bola de células, ¿ok? Que le vamos a denominar blastocisto. Ahora lo que vamos a ver es el proceso de implantación, ¿va? Ya tenemos el blastocisto a este nivel del útero, de la cavidad uterina. Durante el día 5 y 7 va a ocurrir la implantación, pero antes de esto necesitamos que estas células que están aquí en la periferia del blastocisto se especialicen, ¿ok? Estas de la periferia se van a especializar en células denominadas trofoblasto. Estas células del trofoblasto son muy importantes, puesto que van a ser células especializadas que nos van a generar la placenta. Ahora, este trofoblasto también se llega a subdividir, por decirlo así. Se va a subdividir en células en una capa externa y una capa interna. La capa externa es la que podemos ver aquí de verde, que es el sincitio trofoblasto, mientras que la capa interna es esta que vemos acá, es el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto va a ser el encargado de liberar lo que es la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿ok? De ahí la importancia del sincitio trofoblasto. Y aparte que va a ser de las primeras capas que va a propiciar esta implantación, ¿ok? Pero bueno, no nos adelantemos. El blastocisto llega acá, ¿ok? Y se va a empezar a nutrir de lo que es la leche uterina. Recordemos de que en la fase menstrual, el ciclo menstrual se dividía en tres fases. En una fase proliferativa, una secretora y una menstrual. La secretora, recordemos que pues las glándulas se hacían más tortuosas, más grandes, y secretaban pues distintos nutrientes para precisamente favorecer una implantación. A estos nutrientes pues se les llega a conocer como leche uterina, que pues se van a este nivel de la cavidad uterina, generando una nutrición del blastocisto. Pero bien, entonces este blastocisto ya se empieza a especializar, ya se genera lo que es el trofoblasto, y también a las células que estaban aquí adentro ahora se les van a conocer como embrioblasto. Entonces, la capa externa del blastocisto, trofoblasto; la capa interna, embrioblasto. Y ahora, estas células del trofoblasto, lo que vamos a tener es de que para el día 7 y 8 ya empiece a haber la implantación. Dense cuenta como aquí ya se empieza ya empieza a existir la implantación, y esto a nivel de la decidua. La decidua era esta parte del útero que pues como tipo se especializaba, entre comillas, como para la implantación, ¿ok? Era esta zona del útero en donde iban a existir distintos nutrientes y distintos mecanismos para propiciar una implantación. Entonces ya llegan el trofoblasto, las células del trofoblasto a esta región, a la decidua, en esta región de la cavidad uterina, de la pared uterina. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues va a empezar a entrar
para que hasta el final quede todo aquí adentro y dense cuenta cómo existe una revitalización de lo que es el miometrio. Pero bien, entonces una vez que va entrando, obviamente entre los días 8 y 9 ya empiezan a multiplicarse más células. Y ya podemos ver aquí, por ejemplo, lo que les decía de las células del sincitiotrofoblasto, la capa externa del trofoblasto, y el citotrofoblasto, la capa interna del trofoblasto. Y aquí ya vamos a poder ver que este embrioblasto, las células internas de este blastocisto, ahora ya se empiezan a especializar un poquito más, y ahora ya se les puede denominar a la parte de arriba un epiblasto, que estas células de azul son estas células de azul, y un hipoblasto, células de amarillo. Este epiblasto también empieza a tener una cavidad, una pequeña cavidad, que se le denomina la cavidad amniótica, ¿ok? Y en esta parte de aquí abajo simplemente está llena de líquido, que es otra cavidad, también conocida como cavidad exocelómica o también conocida como el saco vitelino primitivo. No me voy a adentrar tanto en la embriología, puesto que no es un video de embriología, simplemente que hay que entender todas estas estructuras para ver cómo se conforma la placenta también, ¿ok? Entonces ya para el día 8 y 9, aquí yo le puse entre paréntesis la circulación uteroplacentaria, porque dense cuenta aquí cómo en estas pequeñas lagunas que generaba el sincitiotrofoblasto empiezan a irse aquí vasos sanguíneos. Si me regreso a esta diapositiva, que veíamos simplemente las lagunas aquí vacías del sincitiotrofoblasto, y aquí veíamos los vasos sanguíneos del útero. Es esta parte de acá, aquí podemos igual ver los vasos sanguíneos del útero, y aquí el sincitiotrofoblasto con las lagunas que tienen esta porción. Pero entonces ya para los días 8 y 9 ya ya empezamos a ver una circulación uteroplacentaria, que es esto de acá, como estos trofoblastos llegan hacia lo que son los vasos, a los capilares espirales de este miometrio. ¿Y qué es lo que van a hacer estas células del trofoblasto? Lo que hace normalmente es cambiar la disposición de estas arterias, ¿ok? Cambian la disposición, le quitan túnicas y prácticamente lo que hacen, hagan de cuenta que lo que hacen estas células del trofoblasto es agrandar un poquito estas arterias. ¿Para qué? Para que les lleguen más sangre pues a todo este nivel, ¿ok? Para nutrir de mejor forma todo esto. Dense cuenta, por ejemplo, como un vasito pequeño, dense cuenta cómo se llega a transformar en todos estos vasotes, ¿ok? Dense cuenta cómo aumenta aquí el flujo, aumenta todo el calibre. Esta es la función de las células del trofoblasto. Si estas células del trofoblasto no llegan a cubrir por completo o no llegan, no funcionan como deberían de funcionar a este nivel de que tienen que abrir, por decirlo así, a las arterias, pueden generar problemas en la nutrición, pueden generar también problemas cardiovasculares durante el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia. Y aquí también podemos ver que en esta zona donde ocurrió la implantación, dense cuenta cómo ya empieza a haber un poquito de cicatrización, ya empieza también a haber una reepitelización, y vamos a ver que para el día 11 y 13 ya existió una epitelización normal. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Al inicio pues aquí se rompía, ¿ok? Para que ocurriera la implantación, pero poco a poco ya se vuelve a reepitalizar. Y bien, ¿qué pasa con las demás células? Aquí ya podemos ver una gran circulación uteroplacentaria, ¿ok? Porque pues prácticamente todo esto ya corresponde a la placenta. Y pues nada más para recalcar, algo importante, es de que este nivel, esto que vemos acá, que pues proviene del mesodermo, pues está formado por lo que es el pedículo de fijación. Es por donde se comunica prácticamente todo el trofoblasto, el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, que está aquí de verde más claro, con lo que es todo esto de acá, ¿ok? Con el embrioblasto que habíamos visto al inicio. Esto pues es el pedículo de fijación, y que cuando lleguen aquí vasos, aquí llegan los vasos, arterias y venas, pues va a conformar lo que es el cordón umbilical. Ok, entonces esto sería como que una breve introducción a lo que es el inicio de la vida embrionaria, ¿va? Y pues ahora ya pasando a lo que es la nutrición inicial del embrión, vamos a tener de que la progesterona del cuerpo lúteo, recordemos que cuando existía la ovulación, habían por lo menos 12 días en donde el cuerpo lúteo seguía activo, seguía como en una fase secretora, en donde secretaba la progesterona. Esta progesterona, ¿para qué nos servía? Nos servía para la secreción endometrial, para lo que les decía de que, pues, ¿con qué se iba a nutrir al inicio el blastocisto? Pues con estas secreciones endometriales. ¿De qué se iba a formar lo que era esta cosa de acá, la decidua? Pues de las secreciones endometriales. Entonces, gracias a la progesterona del cuerpo lúteo es que se van a generar estas secreciones endometriales.
¿Y de qué se componen principalmente estas secreciones endometriales? Pues del glucógeno, proteínas, líquidos y también minerales. Ahora, ya después de unas semanas, ya el cuerpo lúteo ya involuciona de nuevo, ¿ok? Ya involuciona. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? La placenta toma el lugar de nutrir al embrión, ¿ok? Al inicio entonces era más que nada el cuerpo lúteo, también un poquito la formación de la placenta, pero más era el cuerpo lúteo gracias a toda esta secreción endometrial. Pero ya después, ya que involuciona el cuerpo lúteo, ahora toma lugar lo que es la placenta con todos estos vasos que ya habíamos visto, ¿ok? Con toda esta formación que vimos hace unos instantes, y esta placenta va a lograr la difusión de los nutrientes y también de oxígeno. El oxígeno va a pasar por la placenta gracias a difusión simple, gracias a un gradiente de presión. Y el dióxido de carbono va a pasar, tiene una difusión más rápida que lo que es el oxígeno. Otros elementos que llegan a atravesar lo que es la placenta, pues sería la glucosa. Esto gracias a una difusión facilitada y gracias obviamente a moléculas transportadoras. También atraviesan ácidos grasos y muy importante también sirve para desechar, los productos de desechos, como por ejemplo dióxido de carbono y también nitrógeno no proteico, siendo el principal también la urea y también la creatinina. Ahora, en cuanto al líquido amniótico, pues esta va a ser formada por lo que son las membranas amnióticas, ¿ok? Y también ya conforme avanza el embarazo, también está generado por lo que son los desechos del bebé, ¿ok? Los desechos del feto. Y este líquido amniótico pues tiene un volumen aproximadamente de 500 a 1000 mililitros y se va a renovar cada 3 horas. Y aquí en esta gráfica podríamos ver lo que les estaba mencionando, de lo que al inicio la nutrición trofoblástica depende principalmente de lo que era el cuerpo lúteo. ¿Ok? Este cuerpo lúteo secretaba progesterona y pues esta progesterona hacía que el endometrio se volviera secretor, ¿ok? Y ya después, conforme evoluciona el cuerpo lúteo y bajan los niveles de progesterona, entonces ahora la difusión va a ser placentaria. El encargado para nutrir al embrión y al feto pues va a ser la placenta. Y pues ahora ya pasando con factores hormonales, vamos a encontrar primero la gonadotropina coriónica humana. Dense cuenta que desde la última menstruación, 4 semanas después, empieza la gonadotropina coriónica humana a elevarse. Esta gonadotropina coriónica humana la van a secretar 2 cosas. Primero, al inicio del embarazo, el cuerpo lúteo, ¿ok? El cuerpo lúteo también libera lo que es la gonadotropina coriónica humana. Esto siempre y cuando exista una fecundación, siempre y cuando exista el embarazo. De igual forma, el cuerpo lúteo va a secretar lo que es estrógenos y progesterona, pero el fin de secretar tanto la gonadotropina coriónica humana y estrógenos y progesterona, si recuerdan mi video pasado, pues una retroalimentación negativa. ¿Hacia quién? Hacia la adenohipófisis, para impedir que se liberaran FSH y LH. ¿Esto para qué? Para detener los ciclos que veíamos en el video pasado. Impide la menstruación. Y también sirve el estrógeno y más la progesterona para el desarrollo del útero. Entonces, el fin de la gonadotropina coriónica humana y también el estrógeno y la progesterona es generar una retroalimentación negativa en contra de la adenohipófisis y también impedir la menstruación y desarrollo del útero. Como ya se los mencioné, de igual forma en la placenta se llega a generar lo que es la gonadotropina coriónica humana, y esto principalmente, al inicio, está dado por lo que son las células del sincitio trofoblasto, que era la capa externa de este trofoblasto. Y esta hormona va a ser medible en sangre a los 8 a 9 días de la fecundación. Y podemos encontrar niveles en orina desde 25 unidades internacionales sobre mililitro, mientras que en sangre desde 5 unidades internacionales sobre mililitro. Y dense cuenta que ya para las semanas 13 y 17 ya estos niveles de gonadotropina coriónica humana empiezan a disminuir. ¿Esto por qué? Porque empieza a involucionar lo que es el cuerpo lúteo. Entonces, como ya empieza a involucionar el cuerpo lúteo, pues ya se pierde una estructura que generaba esta hormona y ya solo quedan ciertos niveles, pero estos dados principalmente por lo que es la placenta, ¿ok? Por estas células del sincitio trofoblasto. Ahora, ¿qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos de igual forma van a estar dados por lo que es el cuerpo lúteo al inicio y después de igual forma por la placenta. Estos estrógenos, ¿de qué me van a servir o para qué van a ser útiles? Van a ser útiles para aumento del tamaño uterino, el desarrollo de las mamas y también el crecimiento de los genitales externos. Y una función muy importante de los estrógenos y que más se da al final del embarazo
es que relajan los ligamentos pélvicos, hacen que la articulación sacroiliaca se vuelva un poquito más flexible, ¿ok? Y que también la sínfisis del pubis se haga un poquito más flexible. Esto para empezar el trabajo de parto, pero como les digo, ya a etapas finales del embarazo. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a la progesterona? La progesterona, aquí está de negro en esta gráfica. Esta progesterona va a estar dado por lo que es el cuerpo lúteo y la placenta de igual forma. En todo el embarazo, las hormonas como gonadotropina, estrógenos, progesterona están dados principalmente por lo que es el cuerpo lúteo en un inicio y ya después por la placenta, ¿ok? En general. Y bueno, ¿cuál es la función de esta progesterona en el embarazo? Pues el desarrollo de células deciduales, disminuye la contractilidad uterina, aumenta las secreciones uterinas y también prepara la mama para la lactancia. Son funciones muy básicas y pues son poquitas las que le menciono en comparación a todas las funciones sistémicas que realizan los estrógenos y progesterona que ya vamos a ver en los cambios fisiológicos del embarazo más adelante. Y ya por último, tenemos a la somatotropina coriónica humana. No es la misma que la gonadotropina coriónica humana. Esta somatotropina coriónica humana, que no se llega a presentar en esta gráfica, pues la va a secretar lo que es la placenta en la 5ª semana de gestación. ¿Qué efectos va a tener? Pues principalmente efectos sobre el metabolismo, ¿ok? Que de igual forma los vamos a ver en los cambios fisiológicos del embarazo. Y pues también tiene efectos sobre la nutrición, también tiene efectos en el desarrollo parcial de las mamas, contribuye a la prolactina, aumento del depósito proteínico, más uso de la glucosa en la mujer y menor sensibilidad a la insulina. Y ya para terminar este video vamos a hablar ahora sí de los cambios fisiológicos en el embarazo. Entonces vamos a ver que todas estas hormonas que ya les hablé y que les mencioné ciertas funciones, no solo esas funciones tienen, sino que tienen funciones en todo el sistema de la mujer. Esto van a generar cambios adaptativos maternos para generar un medio ambiente favorable y apropiado aporte de nutrientes y oxígeno para el desarrollo fetal. En conclusión, todas estas hormonas que estaban dados primero por el cuerpo lúteo y después por la placenta, van a estar dados para que la mujer se adapte, ¿ok? Se adapte y pueda darle buenos nutrientes y buena cantidad de oxígeno al bebé, y de igual forma se adapte ella para el desarrollo del bebé, ¿ok? ¿Qué cambios fisiológicos vamos a tener en general? Pues todos los que vemos acá, desde el aparato genital y reproductivo hasta lo que son modificaciones metabólicas. Vamos a ir viendo uno por uno. Obviamente no me voy a adentrar a profundidad en cada sistema, simplemente voy a rescatar los detalles más importantes. Vamos a empezar entonces con el aparato genital y reproductivo. ¿Qué cambios vamos a tener aquí gracias a todo este incremento de las hormonas dados por la placenta y por el cuerpo lúteo? Pues vamos a ver. Primero, a nivel del útero vamos a encontrar un crecimiento por hipertrofia e hiperplasia de las células musculares del útero, ¿ok? Estas células musculares van a aumentar en tamaño y también en número, que es la hiperplasia. Y ya después, al avanzar cada vez de que se acerque el trabajo de parto, estas paredes se van a adelgazar. Esto puesto que el feto empieza a crecer y a crecer y a crecer y pues va a aplastar lo que son las paredes uterinas. Ahora, algo muy importante que aquí los remarqué de rojo, lo que son las ligaduras vivas de Pinard. Vamos a entender esto con esto primero. Vamos a ver que el útero pues tiene 3 capas, un perimetrio, la capa más externa, un endometrio, la capa más interna, y entre estas dos encontramos al miometrio, que pues es una capa muscular. Vamos a ver que en el miometrio hay fibras que se disponen como en un 8 o como si formaran una red alrededor de las arterias. Aquí lo podemos ver, estas son las arterias, ¿ok? Estas de acá. Y a este nivel la disposición de estas fibras es como en un 8, ¿ok? Hagan de cuenta que esto que es lo que va a generar con estas arterias, de que cuando ya se llegue el trabajo de parto y toda la totalidad del músculo uterino se contraiga, ¿qué es lo que va a pasar con esta disposición? Que contraigan aprieten, por decirlo así, a estas arterias, generando una ligadura, evitando así una posible hemorragia en el parto, ¿ok? Por eso es de que se les denominan ligaduras vivas de Pinard. Ahora, en las primeras semanas, este útero pues tiene una forma como de pera invertida, pero para las semanas 7 y 16 de gestación existe lo que es el signo de Piscasek, y esto va a estar evaluado en un examen bimanual. ¿A qué me refiero con este signo de Piscasek? Me refiero prácticamente a una asimetría.
Recordemos que pues por un lado existe la implantación, entonces imagínense, de un lado empieza a crecer, a crecer, a crecer, entonces es normal de que a este nivel del útero pues existan más cambios, exista mayor tamaño, mayor volumen. Esto es el signo de Piscasec, una asimetría a nivel del útero, y esto se puede llegar a apreciar en un examen bimanual. Ahora, ya después de las 16 semanas de gestación, ya el útero toma una forma ovoide. Bueno, continuando a nivel del útero, vamos a encontrar el signo de Hegar, que es el reblandecimiento del istmo. El istmo es como la parte que comunica lo que es el útero y lo que es el cuello uterino, es esta parte de acá, ¿ok? Ese es el reblandecimiento del istmo, ese es el signo de Hegar. Y a nivel del cuello uterino, o sea que a este nivel podremos encontrar una mayor vascularización, podremos encontrar edema y también hiperplasia e hipertrofia de glándulas, y que ya al final del trabajo de parto, estas glándulas del cuello uterino son las que expulsan el tapón mucoso, ¿va? Y también existe un crecimiento desde acá, desde esta cavidad de acá hasta por arriba de la pelvis, y genera una dextrorotación, o sea que este útero se gire como hacia la derecha. O sea, obviamente no se va a girar por completo, sino que una leve inclinación hacia la derecha, una leve rotación hacia la derecha, porque pues aquí está el colon sigmoides en la izquierda, ¿ok? Entonces existe esta dextrorotación. Y también muy importante, a nivel del útero encontramos las contracciones, bueno, dos tipos de contracciones, las contracciones de Álvarez y las contracciones de Braxton-Hicks. Las contracciones de Álvarez van a ser pequeñas y con mayor frecuencia, y se caracterizan por estar en una pequeña área uterina. Estas contracciones de Álvarez en sí no quieren indicar que el útero se está contrayendo, no, sino que lo que indican es más que nada que el bebé pues está creciendo, ¿ok? Poco a poco empieza a crecer, y esto pues genera de que las fibras musculares se empiecen a estirar y pues empieza a haber una pequeña contracción, pero no contracción de trabajo de parto, ¿ok? Sino que por el mismo crecimiento llega a generar unas leves contracciones y pues un pequeño dolorcito, ¿ok? Pero en una pequeña área uterina. Ahora, las contracciones de Braxton-Hicks, estas ya aparecen aproximadamente un mes antes del trabajo de parto, y esto pues indica el inicio de la actividad de la contracción uterina, y pues estas contracciones se caracterizan por tener mayor intensidad y una menor frecuencia, y es muy común de que se confundan con las contracciones del parto, y aquí les puse una tablita para diferenciar estas. La contracción de Braxton-Hicks pues tiene una frecuencia irregular, una duración de 30 segundos o hasta 2 minutos, una ubicación en la parte frontal del abdomen, y también dolor pues es muy débil. Estas contracciones son débiles y la continuidad pues desaparecen, al final pues desaparecen, ¿ok? Esas son las características de las contracciones de Braxton-Hicks. Ahora vamos a tener que a nivel vaginal vamos a encontrar una mayor vascularización, también vamos a encontrar hiperemia en piel, mucosa y músculos del perine y vulva. Esta hiperemia en la piel pues va a ocasionar lo que es el signo de Chadwick, que es visualizar este canal vaginal de un color violeta oceanótico, como lo podemos ver acá. Ahí podemos ver el signo de Chadwick, esto precisamente por la mayor vascularización que hay. También podremos encontrar el signo de Noble-Budin, que son los fondos de saco de Douglas abombados, como se puede llegar a ver en esta imagen. Recuerden que el útero pues empieza a crecer, ¿ok? Cuando nosotros palpamos con el tacto vaginal y llegamos a lo que son los fondos de saco de Douglas, lo normal es palpar esto, ¿ok? Que aquí esté vacío, que no exista ningún cuerpo, que no existan secreciones. Lo normal es que esté vacío, pero conforme avance el embarazo, pues obviamente el útero va a empezar a crecer, y dense cuenta que ya empieza a tomar parte de los fondos de saco de Douglas, y aquí podremos ver un signo de Noble-Budin positivo, ¿ok? Que son los fondos de saco de Douglas abombados gracias al crecimiento uterino. También podremos llegar a encontrar un flujo blanco y espeso, que pues es normal, ¿ok? Es normal en las embarazadas encontrar un flujo blanco y espeso por la cantidad de hormonas elevadas. Ahora, a nivel de ovarios, pues aquí no existe ovulación. Recordemos que los estrógenos y progesterona llegan a generar una retroalimentación negativa a nivel de la adenohipófisis, generando que no se eleven los niveles de FSH y LH, generando una no ovulación, ¿ok? Que se paren todos los ciclos. Y de igual forma el cuerpo lúteo va a ser el encargado de nutrir al embrión, como ya lo vimos, hasta las 12 semanas de gestación. Ya después ya se encarga la placenta.
Y a nivel de las mamas vamos a encontrar una mayor vascularización, mayor aumento del volumen mamario, mayor depósito de grasa y pues también una secreción láctea y una pigmentación de la areola y del pezón. Ahora pasando al sistema musculoesquelético. Aquí empieza a existir una hiperlordosis lumbar. Vamos a verlo acá. Esto pues generado por lo que es el peso pues del crecimiento uterino. De igual forma existe una hiperextensión de la musculatura paravertebral, una abducción de los pies como que si se fueran para afuera, generando lo que es la marcha de pato, ¿ok? La marcha de pato que lo podemos ver aquí en esta imagen. Y también existe una separación de las ramas pubianas en la sínfisis del pubis. Ahora a nivel de piel y faneras vamos a encontrar que a nivel del abdomen podríamos llegar a encontrar estrías. Estas estrías pues están dadas precisamente por la extensión de la piel, extensión de la musculatura gracias pues al crecimiento uterino y pues van a ser un color rosado violáceas y luego llegan a generarse, bueno, terminan como un color blanco y van a ser atróficas. Ahora, en cuanto a la hiperpigmentación, esto va a estar dado por el aumento de los estrógenos. Estos estrógenos van a inducir a que más melanocitos se pongan a trabajar, generando precisamente la hiperpigmentación. De igual forma, estos estrógenos llegan a activar lo que es la hormona estimulante de melanotonina, generando incrementos, ¿ok? Generando hiperpigmentación. Podríamos ver una hiperpigmentación a nivel de los pezones, de la areola mamaria, así como también de la vulva, región perianal, también de la línea parda umbilical que la podemos ver en esta región de acá del abdomen. De igual forma podremos encontrar melasma a nivel de las mejillas, ¿ok? Que lo podemos ver acá, y también del labio superior generando como una apariencia como de bigote. De igual forma podremos encontrar las telangiectasias aracnoideas y pues un eritema palmar, pero esto van a estar dados por el aumento de la vascularidad, ¿ok? También el aumento de la vascularidad llega a afectar lo que es la piel, generando estas telangiectasias aracnoideas y pues un eritema palmar, que pues ya va a desaparecer conforme pasen los días después del parto. Ahora en cuanto al sistema endocrino vamos a ver primero que a nivel del páncreas existe una hiperplasia de islotes pancreáticos, esto en el primer trimestre. Esta hiperplasia de islotes pancreáticos, que es lo que va a generar pues aumento en la secreción de insulina. Esto va a generar que exista una mayor respuesta a la glucosa, ¿ok? Entonces en el primer trimestre como que la mujer embarazada como que va a estar normalita, va a estar bien, va a estar utilizando mucha glucosa porque hay aumento de la insulina. Y eso es muy importante porque la glucosa, como vimos hace unos momentos, también difunde por la placenta y es muy importante para la nutrición y pues de diferentes procesos del embrión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? A partir del segundo y tercer trimestre empieza a existir un aumento de la resistencia periférica a la insulina. Esto dado por la hormona lactógeno placentario. Como dice su nombre, lo va a secretar la placenta. Entonces empieza a existir un aumento de resistencia periférica a la insulina. En pacientes normales, cuando existe una resistencia periférica, lo único que hacen es aumentar los niveles de insulina para contrarrestar esta resistencia periférica a la insulina, ¿ok? Hagan de cuenta que dice, a ver, no me quieres agarrar tanto la insulina, pues bien, te voy a mandar más insulina para que la agarres, algo así más o menos. Pero ¿qué va a pasar con pacientes que pues no tienen la función pancreática, por ejemplo, al 100%? Pues no van a poder suplir estos niveles de insulina, no van a poder elevar los niveles de insulina, generando una probable diabetes gestacional. A nivel de la tiroides, las pacientes sanas pues se van a presentar eutiroideas, pero lo más característico es de que en las pacientes embarazadas existe un aumento de la tiroglobulina, que pues son estos como medios de transporte que tienen las hormonas tiroideas para pasar en sangre. Entonces va a haber un aumento de las hormonas de la tiroglobulina. En pacientes normales no debería de pasar nada, pero si existe una alteración puede dar, o bueno, nos pueden aparecer datos de hipo o hipertiroidismo y pues hay que estar checando estas pacientes embarazadas. A nivel suprarrenal van a empezar a haber una mayor producción de hormonas adrenocorticotrópicas que van a generar un aumento en los niveles de cortisol. Y a nivel de la hipófisis vamos a encontrar un aumento del volumen y la producción de las células lactótropas que van a generarnos prolactina. De igual forma, la hipófisis crece
Y algo muy importante, y es que en sí la hipófisis crece. ¿Por qué? Porque van a empezar más demandas de todas las hormonas. Va a haber más demanda, por ejemplo, de hormonas tiroideas, más demandas de hormonas adrenocorticotrópicas, ¿ok? Más demandas pues de hormonas sistémicas, que es lo que va a generar pues una hipertrofia en la hipófisis. Pero ojo, crece la hipófisis, no la región donde está, que es la región supracelular. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues esta hipófisis empiece como a comprimir. Y en ciertas pacientes con un antecedente de hemorragia postparto va a generar, o bueno, vamos a encontrar un síndrome de Sheehan, porque ya de por sí teníamos esta hipófisis como que aplastadita, ¿ok? Ya existía un poquito de hipoperfusión en este nivel de la hipófisis. ¿Qué va a pasar si en un postparto existe una hemorragia? Pues va a existir más hipoperfusión de esta hipófisis y hasta una probable necrosis, generando lo que es el síndrome de Sheehan. Que si quieren saber más de lo que es el síndrome de Sheehan, pues les invito a ver mi video de síndrome de Sheehan. Y pues ahora pasando con el sistema cardiovascular, va a haber un aumento del volumen circulante, va a haber un leve aumento en la frecuencia cardíaca. Es normal que estas pacientes embarazadas pues las encontremos con una frecuencia cardíaca un poquito más elevada. De igual forma va a aumentar el volumen de eyección, y este aumento de la frecuencia cardíaca junto con el volumen de inyección nos van a generar un aumento en el gasto cardíaco. También va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial, ¿ok? Lo normal es de que disminuya un poquito la presión arterial, o sea, tampoco es como que disminuyen 20 milímetros de mercurio, no, sino que un poquito la presión arterial. ¿Por qué? Porque como vimos al inicio del video en cuanto a la placenta y todo esto de las células del sincitotrofoblasto que expanden las arterias, pues al expandir las arterias, al aumentar su calibre, entonces la presión arterial pues va a disminuir un poquito. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar si como les decía, que este trofoblasto no llega a expandir adecuadamente las arterias a ese nivel? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la paciente podría llegar a sufrir de una preeclampsia. Ahora también llega a existir un edema de miembros inferiores. Esto porque pues también existe una cierta retención de líquidos, ¿va? Vamos a llegar a encontrar varices en extremidades inferiores. También podremos encontrarlos a nivel de la vulva y a nivel del recto, que pues se les van a denominar hemorroides. A nivel del aparato respiratorio vamos a encontrar que aumenta el consumo de oxígeno en un 20% y también aumenta la frecuencia respiratoria. Algo muy importante también y un signo característico que se llega a ver en las pacientes embarazadas es que empieza a existir un aumento en la respiración costal a nivel de las costillas. También en cuanto al aparato nefrourológico vamos a encontrar que aumenta el flujo renal. Y también el riñón aumenta un poquito su tamaño, ¿ok? De 1 a 1.5 centímetros. ¿Esto por qué? Porque como les digo que aumenta el flujo renal. También va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Y es muy común luego encontrar en estas pacientes glucosuria. Y de igual forma, como aumenta la tasa de filtración glomerular, o sea, lo que se filtra del glomérulo, también podríamos llegar a encontrar cierta proteinuria. Pero ojo, no debe de sobrepasar los 300 miligramos en 24 horas. ¿Ok? No debe de sobrepasar esta proteinuria. Si vemos que ya sobrepasa estos 300, entonces ya indica una falla renal, o bueno, una leve falla renal. Vamos a encontrar también una dilatación de la pelvis renal y de los uréteres. También en general una dilatación de la vía urinaria y que pues podremos encontrar una éstasis urinaria, ¿ok? Que la orina pues se quede mucho tiempo en la vía urinaria. Ahora, en sí el volumen de orina no se va a modificar, no se modifica tanto como que el volumen, ¿ok? No existe una poliuria, pero sí se aumenta la frecuencia, existe una polaquiuria. Esto va a estar dado porque pues aumenta el tamaño del útero. Al aumentar el tamaño del útero pues va a comprimir la vejiga. Entonces en sí el volumen de orina en el día no cambia, sino que lo que cambia es la frecuencia, porque pues va a tener menos espacio la vejiga, generando pues de que a cada ratito las mujeres pues vayan al baño, que las mujeres embarazadas. Y también algo muy importante, y es que como les digo, llega a existir lo que es la glucosuria por el aumento de la tasa de filtrado glomerular y también existe una éstasis urinaria. Esto es muy importante porque genera un factor de riesgo para que las mujeres embarazadas lleguen a padecer de una infección de vías urinarias, porque aumenta la glucosa, que es un potente nutriente para las bacterias, pero también la éstasis urinaria también es un potente factor de riesgo para la progresión de bacterias, ¿ok? Entonces hay que tener aquí cuidado con esas pacientes embarazadas.
Y pues pasando a lo que es el aparato digestivo, vamos a ver que existe una disminución de las motilidades del estómago, también del intestino delgado y del intestino grueso. Va a existir también una disminución del tono en el esfínter esofágico superior. Estas pacientes muy comúnmente refieren lo que es reflujo gastroesofágico. También existen aumentos en los niveles del colesterol y de igual forma una disfunción de la vesícula biliar. Empieza a existir mayor riesgo de litiasis biliar. Esto está dado porque los estrógenos inhiben lo que es la colecistoquinina. Esta hormona lo que hace es de que regula la motilidad de la vesícula biliar. Si los estrógenos inhiben entonces la hormona que promovía el movimiento, las contracciones de esta vesícula biliar, pues empieza a haber un aumento en el riesgo de litiasis. También vamos a encontrar que en el sistema hematológico el volumen sanguíneo aumenta un 60%, va a haber una disminución de las plaquetas y también un aumento de la masa de leucocitos y de eritrocitos. El hematocrito normal aquí en una mujer embarazada va a cambiar. En el primer trimestre es normal un 33%, en el segundo trimestre un 30% y en el tercero vuelve a subir a un 33%. Y también vamos a encontrar un estado de hipercoagulabilidad porque pues se van a llegar a alterar ciertos factores de la coagulación. Este estado de hipercoagulabilidad va a generar mayor riesgo de tromboembolia, ¿ok? Y esto es más común principalmente en el puerperio, ¿ok? Esta hipercoagulabilidad hay que tener cuidado más que nada en el puerperio. Y pues ya para finalizar, las modificaciones metabólicas. En cuanto al metabolismo del agua, el agua corporal total va a aumentar al final del embarazo entre 7 a 9 litros. Y en cuanto al metabolismo proteico, vamos a encontrar que el 50% de anabolismo proteico va a estar dado por la placenta y el 25% entre la mama y el otro 25% por la sangre materna. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a encontrar un estado diabetogénico, por lo que les decía que disminuye la resistencia a la insulina. Y en pacientes que no tienen adecuada función pancreática, entonces no van a poder subir los niveles de insulina, generando un estado diabetogénico. También vamos a encontrar una moderada hipoglucemia en ayunas y una hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia en pacientes sanas, ¿ok? En pacientes sanas existe esta hiperinsulinemia que evita precisamente este estado diabetogénico. Pero pues si no están sanas al 100%, pues no va a haber hiperinsulinemia y pues se va a generar la diabetes gestacional. Ahora, en cuanto al metabolismo lipídico, vamos a encontrar un estado de hiperlipemia generado por elevación de los ácidos grasos, colesterol, principalmente HDL, LDL, y pues también vamos a encontrar un aumento de fosfolípidos y de los triglicéridos. En cuanto al metabolismo del calcio, pues aumenta la absorción del calcio y su transporte al feto. Por eso es importante llegar a recomendar suplementos de calcio que aumenten la dieta, pues los niveles de calcio que consume. De igual forma, el metabolismo del hierro, vamos a encontrar que aumentan las demandas del hierro y esto más que nada dado por el aumento en la producción eritrocitaria. ¿Okay? Se dice que el requerimiento total de hierro en el embarazo va a ser de 700 a 1400 miligramos. Esto va a equivaler a aproximadamente 4 miligramos por día en el embarazo y 6.6 miligramos por día en las últimas semanas del embarazo. Entonces es muy importante que no exista un déficit de hierro porque podría generarse una anemia. Y le vamos a recomendar a la paciente un aporte de hierro de 30 a 60 miligramos desde las 20 semanas de gestación, precisamente para que se logre formar por completo estos niveles elevados de eritrocitos en el embarazo. Y esto sería todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video y para el anterior. Y si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.